Buenas, mi nombre es Rocío Ponce y estás en el Camino del Autista. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los intereses especiales y de cuáles son los míos concretamente, porque así podréis conocerme un poco mejor. Los intereses especiales, como ya habíamos explicado en anteriores capítulos, son intereses que tenemos los autistas que nos ayudan a regularnos y que se hacen de una manera muy profunda, muy intensa y a lo largo del tiempo en general. La verdad es que algunos de mis intereses especiales son intereses que se han ido creando por necesidad, como estrategia. Por ejemplo, siempre como autista, yo sin darme cuenta, para hacer masking y poder entrar dentro de lo que la sociedad esperaba de mí, he analizado muchísimo a la gente, tanto que de alguna manera incluso me han hecho tener fascinación hacia ellos. Pues yo siempre he estado estudiando los comportamientos de los demás, historias, cosas que hablan de cómo funcionan los demás, como por ejemplo las religiones me interesan mucho, la filosofía, la ética, el autoconocimiento y a la misma vez eso también ha hecho que me conociera a mí y que yo estuviera como muy obsesionada por el tema de entenderme y entender cómo funcionan los demás. Luego, por otro lado, me ha gustado siempre muchísimo el arte, ¿no? Entre ellos, pues el arte visual, como bien sabéis, me encanta la fotografía, pero también ha sido muy importante siempre en mi vida la música, ¿no? La música es un motor para mí y siempre he escuchado, que estoy abierta a escuchar música muy variada. En general, siempre he escuchado metal o rock desde que soy adolescente. Empecé pues escuchando grandes clásicos, bueno, Iron Maiden o Blind Guardian o etc, etc. Y bueno, grandes baladas, metal y demás. Y luego fui evolucionando. En los 2000, por ejemplo, crecí escuchando nu metal, rock, lo que ponían en la MTV. Y bueno, pues eso hizo que el amor o la fascinación por ese tipo de música creciera. Y bueno, también además, luego de esto, pues escuché muchos tipos de metal, he ido cambiando durante el tiempo, que me encantaba Nightwish o Power Metal, los grupos que más he escuchado y más he visto en mi vida son Sonata Ártica. Luego, pues también J-Rock o Visual Kei, de bueno, música japonesa, pero también muy metalera, o sea, en plan X Japan o Diren Grey, Malice Miser, etc, etc, ¿no? Y luego ya cuando, a medida de que iba creciendo, empecé a escuchar más metal progresivo, Tool, por ejemplo, A Perfect Cycle, Anathema, Opeth, Leprous, Tesseract, etc, etc, son grupos que me han gustado mucho siempre. Y tengo que admitir que ahora es como si hubiese vuelto a mi adolescencia, porque estoy escuchando Linkin Park, como si tuviera 13 años cuando empecé a escuchar nu metal. Linkin Park era una de mis bandas más escuchadas en ese momento. Luego dejé de escucharlo durante un montón de tiempo y ahora he vuelto a escucharlo. Y luego ahora mismo también escucho metalcore y estoy obsesionadísima con Bad Omens. Pero en el arte además también me gusta mucho el tema gráfico, las series, las películas, analizar la fotografía. Como bien sabéis, la fotografía me encanta, pero a la misma vez vengo de ser una apasionada de la pintura. Me encanta el romanticismo, me encanta el renacimiento, el barroco, el prerrafaelismo. Me gusta mucho la danza, la poesía, la ópera, la música clásica, el teatro. No soy una gran apasionada de todas esas cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, la pintura la disfruto mucho más, y la fotografía, y las series, las películas y demás. Pero sí que es verdad que me gusta, si pudiera permitírmelo, ir al teatro, ir al cine o ir a la ópera. Por otro lado, también soy una gran amante de los videojuegos, como he comentado varias veces. Desde pequeña siempre jugué, bueno, empecé jugando a la Master System y de ahí pues fui evolucionando a Play y demás.
y bueno, estuve mucho tiempo sin jugar y ahora hace pues unos años volví a jugar y tengo que admitir que para mí el jugar a videojuegos ha sido un salvavidas. En algún momento quiero hacer un vídeo hablando de esto, pero creo que los videojuegos también son cultura y son arte y que a mí me han ayudado mucho a entender quién soy. Mi videojuego favorito es Hollow Knight y también la segunda parte, Silksong, también me gusta mucho. Em, Tengo que decir que siempre juego como a dos tipos muy diferentes de juegos y suele ser a la misma vez. Por ejemplo, en el último vídeo que subí de cosas que he hecho para mejorar en el Burnout, ya os expliqué que estaba jugando a dos juegos diferentes. Uno que es un juego muy de chill, que es el Hello Kitty Island Adventure, y luego otro que es como más de pensar y esforzarte y puzzles y estrategia, no sé cuánto, ¿no? Como para que yo tenga que hacer el esfuerzo mental, ¿no? Siempre me gusta como jugar a esos dos tipos de juegos. Unos más tranquilos, en plan Animal Crossing, en plan más relajado para cuando quiero estar distendida. Y luego, por otro lado, videojuegos más de pensar y de tener que hacer y de decidir hacer esto, lo otro, intentar descubrir cosas, que haya una evolución en el juego. Sobre todo me gusta jugar a juegos indies porque considero que tienen normalmente un peso emocional y más profundo y que me gusta mucho más y conecto mucho más. Pero bueno, no le hago un feo tampoco a un juego grande si me acaba interesando. Eso sí, a mí me tiene que entrar por los ojos, porque si no me gusta visualmente, incapaz de jugarlo. Por otra parte, otro de mis intereses especiales es la lectura. Siempre desde pequeña he disfrutado mucho de meterme en los mundos de las novelas que leía, porque de alguna manera me hacían salir de mi propia cabeza y vivir vidas que son otras a través de esas lecturas. Y como los videojuegos también tengo como esa parte de, por un lado, de lectura de chill, ¿no? De más tranquila para bajar el sistema nervioso, relajarme, no pensar tanto. Y por otro lado, lecturas de aprendizaje, que son más cosas teóricas de los intereses que yo tengo en ese momento. Por ejemplo, ahora leo muchísimas cosas de aprendizaje de autismo, pero lo he hecho con muchísimos otros intereses como pueden ser las religiones, el comportamiento humano, psicología, autoconocimiento, ética, filosofía, etcétera, etcétera. Dependiendo del momento en el que esté y lo mucho que me apasione el tema, pues me voy a aprender unas cosas o a aprender otras. Luego, por otra parte, algo que me gusta desde los 9 años, con mucha pasión, es Japón y toda su tradición y cultura, ya que me fascinan lo diferentes que son y esa tradición, toda la religión sintoísta, todas las leyendas, el folclore, e incluso la parte tecnológica más moderna. Y obviamente, como ya sabéis, el anime y el manga, porque han formado parte de mi adolescencia, de mi infancia y de mi adultez. O sea, para mí es importante el anime porque me ha abierto a mi propio conocimiento y tengo que decir que muchas veces he visto animes que no eran para mi edad, que han hecho que me explotara la cabeza y que aprendiera cosas de mí que igual en ese momento de otra forma no hubiera aprendido. Como puede ser, por ejemplo, Evangelion o Utena o, bueno, la propia Nana, por ejemplo. Yo estaba en un momento muy vulnerable de mi vida cuando vi Nana y me cautivó la manera que tiene Ayazawa de hablar de esos personajes porque son personajes muy reales, no son personajes que no les pasen nada, habla de temas pues muy fuertes, ¿no? Del abuso, yo qué sé, pues de lo diferente que puede ser una mujer de otra, de la maternidad, de la ansiedad, de muchos temas que son muy adultos, que eh, bueno, que muchas veces eran tabú y que de otra forma, pues a mí no me hubieran llegado. O Lane, por ejemplo, es un anime que me fascina porque es súper adelantado a su tiempo.
te planteaba cosas que a mí me rompía la cabeza en aquel momento. Igual que Evangelion, se puede decir que los últimos dos capítulos de conclusión del anime son unas perlas que te dejan mucho conocimiento. Y me ha pasado con muchísimos animes. Y también con muchos mangas. Por ejemplo, podría decir, no sé, Oyasumi Pum Pum. A mí me ha marcado mucho. Y luego, por ejemplo, las películas de Satoshi Kon o del estudio Ghibli. Para mí siempre han sido súper importantes y de alguna manera son mi espacio de regulación. O sea, yo cuando estoy muy nerviosa lo que hago es ponerme una película del estudio Ghibli porque me transmite tanta paz y tanta calma que es como si estuviera en casa. Y luego, bueno, ya sabéis, y lo he comentado antes, pero también quiero volverlo a repetir porque para mí la fotografía ha sido muy importante, pero siento que todo esto se retroalimenta. Por ejemplo, para mí la fotografía ha servido para autoconocerme, pero también para conocer a los demás. Esa profundidad de querer retratar a los demás también tiene mucho que ver con esa pasión y esas ganas de entender al otro, entender a la persona que tengo enfrente y conocer a esa persona de forma profunda. La cámara hace muchas veces que eso sea posible antes que en una conversación. O los videojuegos también son autoconocimiento, pero a la misma vez es una manera como de crecer. Y a mí eso siempre me ha gustado. O las novelas, en el fondo todo eso siempre acaba en mi fotografía porque forma parte de mí. Yo siento que todos esos intereses especiales me conforman, me hacen ser quien soy, porque sin ellos yo no habría llegado a expresarme como lo hago. La fotografía al final es el medio por el cual yo me he expresado, pero dejando todas esas referencias que yo he tenido en mi vida, tanto ese autoconocimiento como esa pasión por la lectura, como ese gusto por el anime, ese gusto por la tradición japonesa, el gusto incluso por las obras pictóricas que os comentaba antes. Al final, siento, y esta es mi conclusión, que esos elementos son quien me hacen ser y quien me han hecho crecer, porque he crecido a mano de todas esas referencias y todos esos intereses especiales. Lo bueno de esto es que siento que es una fuente que no se está acabando. Hay muchas cosas que me interesaban, que me dejaron de interesar, pero en el fondo todo lo que me gustaba antes me sigue gustando, aunque siento que suele haber capas. Por ejemplo, para que me entendáis, yo ahora escucho Linkin Park y empecé escuchando los típicos álbumes que yo ya escuchaba de adolescente, que son los dos primeros. Pero esa era la primera capa de la cebolla. Luego yo me voy a la siguiente y de casualidad escucho una canción del siguiente álbum que me gusta y entonces empiezo a escuchar todo el otro álbum y acabo escuchando todas las canciones y entonces como que ese interés especial se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, o más grande o más profundo, como queráis verlo, porque muchas veces eso es igual pero al contrario. Me gusta tanto algo que me pongo a estudiarlo profundamente y quiero sacar hasta el más mínimo detalle de ello para poder comprender, que es lo que me suele pasar con el tema de, por ejemplo, saber leer los gestos de las personas. Hace poco vi un documental donde hablaban de las pruebas autistas y ponían una de ellas que era leer literalmente solo la emoción que había en unos ojos de unas personas. Eh, y esto yo lo hice con mi pareja al lado, mi pareja no acertó nada y yo lo acerté todo. Y creo que es porque me he tenido que hacer un máster para poder comprender a los demás y porque además es mi propia pasión el entender a los demás. Y por eso mismo también tengo esas ganas de hacer fotografía de retrato, porque siento que cuando hago fotografía de retrato tengo esa capacidad de analizar y comprender al otro y me fascina entender a los demás, entender cómo otras personas viven y cómo otras personas sienten. Y bueno, que no me quiero poner aquí muy romántica o perdida. Estos son mis intereses especiales.
¿Cuáles son los tuyos? ¿Coincidimos en algunos? Si quieres, déjame en comentarios algún ejemplo de algo que te guste o alguna recomendación. Como sabes bien, yo siempre lo agradezco y estaré encantada de darle un chance. Y con esto acaba el capítulo de hoy. Os agradezco muchísimo que estéis aquí. Como siempre, si te gusta este canal, puedes suscribirte o darle a like sin ningún tipo de obligación, obviamente. Y nada, con esto me despido recordándote que le puedes dar a este vídeo si te interesa mi canal, ya que YouTube te va a recomendar un vídeo especializado para ti, en exclusiva. Muchas gracias por estar aquí y un saludo. Nos vemos la semana que viene.